¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la teleaudiencia? A toda la... Sí, sí, es correcto, creo yo, decir que todo... Espero que se me escuche bien. Espero que sí. Eh, Nos encontramos aquí después de ¿cuánto? Se me va, ya pierdo la noción del tiempo. Yo creo que el confinamiento, casi digo encerramiento, qué horrible. ¿Será válido? Bueno, pues dejémoslo ahí. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a una jornada más en Polilecturas Filológicas. Un saludo muy grande para todos, estimados amigos. El fútbol desata pasiones, muchas veces escondidas, otras muy manifiestas. Y aprovechando que en esta semana se da una fecha doble de eliminatorias, eh, y aprovechando que acabo de culminar de leer este texto, muy interesante para mí, voy a pasar a polileerlo, ¿ok? El libro es El Camino a Rusia, ¿no? Ese es el título exacto en sí, El Camino a Rusia, de Humberto Jara. Este libro cuando salió, me acuerdo, eso fue el año 2018, todo un bestseller, ¿no? Y recién, yo recién me he animado a leerlo, recién en esa época no, eh, me he animado a leerlo recién. Realmente es muy interesante, muy, muy interesante. Empieza haciendo una descripción de cómo, primero, de algunos cambios que se dan en la parte administrativa, que son muy llamativos, ¿no? Muy llamativos. El periodista Humberto Jara, que tiene entre sus libros, hay uno que es muy, muy conocido, en mi época era muy conocido, el libro Abimael, El Sendero del Terror, un estudio también sobre el tema del Sendero Luminoso. Eh, Tiene aquí hace una pequeña revisión, sí es pequeña porque el libro no tiene más de 130 páginas, es una pequeña revisión sobre el proceso que llevó a la selección peruana de fútbol a regresar a un mundial después de 36 años. Es una pequeña revisión. Él atribuye esto a un cambio en la gestión. Es complicado porque él pone como el gran agente de cambio a Juan Carlos Oblitas, con el cual estuvimos a punto de clasificar él como técnico, el gran mundialista Juan Carlos Oblitas. eh, lo pone como con el cual, bueno, con el cual estuvimos a punto de clasificar en Francia 98 y que no clasificamos por diferencia de goles con Chile. En esa época quedamos quintos, pero no había repechaje. Y, eh, y también a la gestión de Edwin Oviedo, que como saben, Edwin Oviedo ya no es presidente de la Federación de Fútbol, sino que se vio envuelto en escándalos de, de, de mafias terribles, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Cuando fue escrito el libro no había, digamos que falta una reedición, no sé si Humberto Jara hará una reedición o si existe ya de Camino a Rusia, porque realmente tendría que hacer observaciones sobre, bueno, Edwin Oviedo, digamos que eh, es un personaje que ya no está tan impoluto después de las aseveraciones que se han dado en las noticias, ¿no? Por otro lado, es interesante cuando se hace, no quiero hacer mucho spoiler, porque el libro me parece muy aconsejable, en verdad, lo recomiendo. Ahí cuando se hace el tema, se ve el tema de que aquí en Perú no se usaba hasta el 2015 tecnología. Es muy interesante, ¿no? Cómo se usa la tecnología para el planteamiento del juego y dentro de la toma de decisiones. Es muy interesante, me recuerda mucho al ajedrez, ¿no? El tema de entender al ajedrez que también hay una lógica, pero ojo, hay que ver hasta qué punto interviene la lógica y hasta qué punto la inventiva del ser humano. También el tema nos trae a colación qué es más importante, los jugadores o el director técnico, qué pesa más. Y también nos puede llamar la atención de que, así como en esa época casi Ricardo Gareca estuvo a punto de ser despedido de la selección por los malos resultados, aunque había buenas actuaciones en Copa América, hasta qué punto podríamos hablar de también una renuncia de Ricardo Gareca considerando esta fecha doble, ¿no? Está complicado el asunto. Cuando a Gareca lo llaman, no lo llamaron para clasificar a Rusia. Eso fue algo muy curioso, ¿no? Porque el proyecto era para Qatar, era para este mundial.
pero se dio. Son cosas de la vida. El fútbol es así. Al no tener explicaciones tenemos esta, ¿no? El fútbol es así. Llegamos a Rusia, llegamos a Rusia. Me acuerdo mucho y que también podría ser, ahora que se viene la serie de Netflix sobre el caso de Paolo Guerrero, creo que me acuerdo mucho que un comentarista decía, ¿no? Podríamos ponerle nombre a esta película, ¿no? La montaña rusa. Creo que fue soberbio eso, ¿no? Algún día deben hacer una película sobre esto, porque realmente fue que si no se sufre, no se es peruano. Siempre se dan esas cosas. Quiero remarcar la parte final del libro, ¿ok? La parte final del libro en la cual se habla sobre, pues, hace una pequeña apología del fútbol, en el sentido de que hay una pequeña poética del fútbol, ¿no? Se habla sobre el lado de un tan humanizador y humano que tiene el fútbol. No en vano, no en vano, aunque no lo menciona Humberto Jara, pero no en vano esto ya había sido señalado por un filósofo y escritor francés, ¿no? Albert Camus, ¿no? De que el fútbol se parece, digamos, tiene es donde él vio que se desplegaban más las actitudes de humanas, el valor y la cobardía también. Muy interesante, en verdad. Las últimas líneas fueron hermosas. No voy a decir más porque realmente el libro es muy curioso. Como les digo, hay cosas, algunos quieren que ya se vaya oblitas porque dice que ya está demasiado tiempo en la federación. Eh, otros están de acuerdo en la medida en la que se cumplen resultados. Hay algo que me llama la atención del libro. El libro aboga por el proceso. Y eso me parece muy interesante, ¿no? El tema de los procesos, pone el ejemplo de Alemania. Como sabemos, Alemania puso un proceso que culminaría no en Alemania 2006, donde llegaron a semifinales, sino en Brasil 2014. Una Alemania que tocando, ¿cuándo has visto a Alemania tocando? ¿No? Pero una Alemania con un toque realmente finísimo, ¿no? Que era prácticamente... no quiero sonar a Reinaldo dos Santos, pero yo dije que Alemania iba a ser campeón. Es más, me acuerdo que a mi tío Alexander, le dije que Francia iba a ser campeón. Le dije, ¿no? Está jugando que da miedo, ¿no? Para mí el único que le podía hacer frente a Francia, el único, los dos países sudamericanos, Brasil y Argentina, por estilo de juego. Pero de ahí en Europa, por potencia, esta Francia fue realmente brutal, ¿no? Me acuerdo mucho que Maduro, el presidente de Venezuela, salió a decir de que quien campeón fue África porque los jugadores todos eran de raza negra, ¿no? Y eran hijos de africanos, ¿no? Bueno, sí, hasta ahora es un misterio. ¿Por qué en esas tierras salen futbolistas? ¿Por qué en Perú el juego tiene esta idiosincrasia tan propia, ¿no? ¿Por qué el camote, el chocolate, el camotito? ¿Por qué hasta ahora no le podemos ganar a Brasil? Por qué sufrimos tanto con los brasileños? ¿Por qué en los partidos contra Argentina, a pesar de las diferencias de enormes de tasación de jugadores, el juego es más o menos equilibrado? Siempre los hacemos sufrir. No, siempre, salvo estas eliminatorias que han sido realmente penosas, pero por un tema de estilos, siempre, bueno, ellos ganan, pero nunca se la llevan fácil, ¿no? ¿Por qué las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del planeta? ¿Por qué? Eh, es todo un tema que yo recomiendo para los amantes, para los que aman y los que no aman el fútbol y queremos entender un poco de la humanidad que se da en el deporte y de la deportividad que se da en la humanidad, recomiendo el libro de Humberto Jara, El Camino a Rusia. ¿Ok? También van a encontrar, como les digo, Oviedo, pero Oviedo ahorita creo que está en la cárcel, no he revisado las últimas noticias, ¿no? Eh, Va a ser muy interesante el caso de Pablo Guerrero, que como el sucesor de Pizarro en la capitanía, como el auténtico, bueno, se propone ahí, no quiero adelantar más porque si no ya no van a leer el libro, pero se los recomiendo en verdad el uso de la tecnología, hasta qué punto la tecnología favorece el deporte o le hace un daño, ¿no? Tenemos muchas visiones encontradas en ese punto, en ese sentido. Entonces, recomiendo el libro, creo que va a ser muy interesante leerlo, yo me he divertido mucho, debí leer, yo estoy leyendo ahorita mi obra clásica Moby Dick, aquí la tengo. La he dejado de leer brevemente por este camino a Rusia, ¿no? Herman Melville, Mario Montalbetti y Bob Dylan deben estar muy molestos conmigo porque, bueno, sobre todo Mario Montalbetti porque él sigue vivo, ¿no? Los otros dos ya se han fallecieron.
No, que miento, Bob Dylan está recontra vivo, ¿no? Está más vivo que todos nosotros juntos, ¿ok? Eh, sí, el único que estaba fallecido es el autor del libro, ¿no? Herman Melville. Pero sí, un libro sobre fútbol le ha ganado en afición, pues, ¿no? Tengo mi corazoncito, ¿no? Arriba Alianza. Creo que gane el mejor en la final del campeonato peruano. Bien, jóvenes, disculpen que diga jóvenes, no siento como si en clases. Eh, Nos vemos y espero que hayan sido una jornada muy productiva. No se olviden que para el 20 de este mes tenemos la polilectura sobre el siguiente número del manga de Dragon Ball Super, ¿ok? Así que cualquier novedad nos estamos viendo. Cuídense. Adiós. Adiós.